Iniciar, vamos a iniciar la clase. Me presento, soy la licenciada Andrea Cirino, soy su docente de lengua y literatura, ¿ok? Me gustaría empezar diciéndoles que, bueno, mi método de calificación de clases es súper sencillo. Me gusta que participen, que si yo pregunto algo, interactúen y se ganan los puntos sencillos, ¿ok? ¿Alguien me puede decir cuál fue algún tema último que vieron de lengua y literatura? No estábamos viendo ningún tema, estábamos repasando lo que nos dieron el anterior año. Ok, listo. Entonces, como primer tema de lengua y literatura, vamos a ver lo que es el discurso, ¿ok? Lo principal que necesito que anoten lo que más, lo importante, ¿ok? Necesito que anoten para que tengan materia. Ya les voy a compartir. Ok, chicos, vamos a iniciar con el tema el discurso como arte y técnica de comunicar con impacto. ¿Qué es el discurso? El discurso es una de las herramientas más poderosas de la comunicación humana. Es capaz de inspirar, persuadir, transformar audiencias desde los antiguos oradores griegos hasta los líderes modernos. El arte de hablar en público ha moldeado sociedades, movimientos y destinos. ¿Ok? ¿Qué es un discurso? Es una comunicación oral estructurada dirigida a un público específico con un propósito claro y definido. Va más allá de una simple conversación. Es un acto de comunicación que va a generar un impacto determinado, depende de quienes los escuchen. El discurso se combina elementos racionales y emocionales. Se utiliza también un lenguaje verbal y no verbal para transmitir el mensaje a las personas, a su público, ¿ok? Las características esenciales de un discurso son cuatro. Son la intencionalidad, que cada discurso tiene que tener un objetivo específico, la estructura, que es la organización lógica y coherente, la audiencia, que es adaptado al público al que ustedes quieren llegar, y el contexto, que está situado en el momento y en el lugar determinado. ¿Ok? Vamos a ver los elementos, los tipos de discursos. Los discursos son tres. Son discurso informativo, persuasivo y ceremonial. El discurso informativo, el objetivo es transmitir el conocimiento, datos e información de manera clara y comprensible. Busca educar y ampliar el entendimiento del público sobre el tema específico. Puede ser conferencias académicas, presentaciones técnicas, informes de investigación y explicaciones científicas. Tenemos el discurso persuasivo, que está diseñado para convencer, influir y motivar cambios en las actitudes, creencias o comportamientos de la audiencia. ¿Ok? Se utilizan argumentos como argumentos lógicos y apelaciones emocionales. En este caso pueden ser los discursos políticos, las presentaciones de ventas, los debates públicos y las campañas de concienciación. Como tercer punto tenemos el discurso ceremonial. Tiene como propósito honrar, celebrar o conmemorar eventos especiales, personas o logros. Se enfatizan los valores compartidos y los momentos significativos. Por ejemplo, tenemos los discursos de graduación, las ceremonias de premiación, los funerales y homenajes. Tenemos la estructura básica de un discurso. Son tres. La introducción, que es la puerta de entrada que determina si la audiencia se queda o se desconecta. Se debe captar la atención inmediatamente, establecer credibilidad y presentar claramente el tema o propósito del discurso. Los elementos claves son el gancho inicial, la presentación personal,
el panorama del tema y las expectativas. ¿Ok? Tenemos el desarrollo, que es el corazón del discurso, donde se despliegan los argumentos principales, evidencias, ejemplos y datos que sustenten el mensaje central. Debe mantener un hilo conductor lógico y coherente. ¿A qué se refiere un hilo conductor lógico, chicos? Cuando ustedes tengan que hacer algún discurso, es sumamente importante que profundicen su tema y que el mismo vaya, al momento de ustedes explicar su discurso, vaya de inicio a final por el mismo tema, ¿ok? No se vayan por otros lados o que se les ocurra una idea y la quieran agregar recién y se van a perder. No, todo tiene que tener un orden, todo es estratégicamente, ¿ok? Los componentes esenciales del desarrollo son los puntos principales ordenados, las evidencias y los ejemplos, las transiciones fluidas y los refuerzos del mensaje central. Como último punto tenemos la conclusión, que es el cierre memorable. Se sintetizan los puntos claves y deja una impresión duradera. Debe reforzar el mensaje principal e inspirar a la acción. ¿Ok? Tenemos como los elementos pueden ser el resumen del desarrollo o un pequeño punto clave de lo que fue la introducción, un llamado a la acción, algún mensaje, un eslogan, algo que quieran poner al final que sea inspirador y un cierre impactante. Tenemos las técnicas para un discurso. Son el uso de anécdotas y ejemplos reales. Cuando ustedes hablen sobre algún discurso, de algún tema que a ustedes les haya tocado o ustedes en este caso hayan elegido, siempre un punto clave para enganchar al público al que ustedes se van dirigiendo es hablar sobre alguna anécdota personal o algún caso que haya pasado a alguna persona. Siempre las personas, créanme, su público se va a enganchar desde el inicio. Cuando comentan alguna anécdota, ah, no, bueno, con referente al tema, a mí o a mi familia o a algún amigo le pasó tal y tal y dan los ejemplos, tienen enganchado a su público de inicio a fin. ¿Ok? Las historias personales y casos concretos transforman conceptos abstractos en expectativas tangibles, crean una conexión emocional y facilitan la comprensión y el recuerdo del mensaje. Segundo punto, lenguaje claro y adecuado al público. Adaptar el vocabulario, tono y complejidad al nivel y perfil de la audiencia. Evitar jerga técnica innecesaria y usar palabras que resuenen con la experiencia del público, ¿ok? Cuando ustedes vayan a dar un discurso, no vayan como carretillas, ¿ok? No vayan rápido de inicio a fin. Siempre tienen que respetar los puntos, siempre tienen que respetar las comas, hablar lento y claro. No importa cuánto tiempo se tome su discurso, obviamente no se van a pasar de largo, pero tienen que dejar su mensaje bien en claro, sin necesidad de de ir como carretillas. Tercer punto, tenemos las pausas estratégicas para enfatizar las ideas. El silencio bien utilizado es tan poderoso como las palabras. Las pausas permiten que las ideas importantes se asienten y crean expectativa para lo que viene después. Y por último tenemos la variación en el ritmo y la entonación. Un discurso monótono pierde audiencia. Ojo con eso, chicos. Cuando ustedes vayan a dar su discurso, traten de, si van a empezar a hablar bajito, no terminen hablando bajo porque la audiencia se les va a dormir. La audiencia y el público se duerme. Uno cuando quiere enfatizar en su discurso un tema que es muy importante, tienen que elevar un poco el tono de voz para que así la audiencia se despierte. La audiencia va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué levantó un poco el tono de voz? Será algo importante, ¿ok? La variación en velocidad, volumen y entonación mantiene la atención y transmite emociones de manera más efectiva, ¿ok? Tenemos la importancia de la comunicación no verbal. Una investigación demuestra que más del 55% de la comunicación es no verbal, mientras que el 38% corresponde al tono de voz y solo el 7% a las palabras mismas.
Esta estadística, conocida como la regla 73855 de Albert Menrabian, revela la importancia crucial de los elementos no verbales. Aquí tenemos el gesto y la postura. Los movimientos corporales refuerzan o contradicen el mensaje verbal. Una postura erguida transmite confianza, mientras que los gestos apropiados enfatizan y clarifican las ideas. ¿A qué quiero llegar con esto, chicos? Cuando ustedes vayan a hablar en su propio discurso, por favor, no vayan a ir todos encorvados, desganados, no. Tienen que ir con una postura recta, tengo que ir rectos, erguidos. Los gestos, como yo les estaba hablando por ciertas partes, muevo las manos. Eso también llama la atención al público que ustedes quieren llegar, ¿ok? Tenemos las expresiones faciales. El rostro es el espejo de nuestras emociones y convicciones. Las expresiones auténticas generan confianza y credibilidad en el mensaje. Por ejemplo, cuando estén hablando frente al público, no van a hacer a mirar los ojos o a hacer muecas o estar con caras de amargados o serios, no. No les voy a decir que vayan a estar con una sonrisa oreja a oreja de inicio a fin de su discurso, no, nada que ver. Serios, si hay que reír, hay que sonreír, pero siempre mantener la seriedad que conlleva hablar en el discurso, ¿ok? Tenemos como tercer punto el contacto visual. La mirada directa establece conexión personal, transmite sinceridad y mantiene la atención de la audiencia. Es el puente invisible entre el orador y el público. Ok, cuando ustedes estén hablando en su discurso, chicos, no estén mirando el techo, mirando el suelo, no. Cuando ustedes estén hablando en su discurso, traten de mirar o tener siempre un punto fijo. Y si están dirigiéndose a pocas personas, siempre tratar de mirar a los ojos de cada persona. Cuando son pocos, cuando tienen un público extenso, bastante gente en su discurso, siempre mirar a un punto específico, porque siempre es como un pequeño tip que siempre funciona. ¿Ok? Como último tenemos el tono y el ritmo. La modulación vocal transmite emociones y mantiene el interés. El ritmo adecuado facilita la comprensión y permite que todas las ideas importantes se destaquen. A esto me refería, chicos. El tono de voz, la modulación, ¿ok? Tenemos los errores comunes al dar el discurso. Primer error, que esto siempre pasa, siempre se comete, es leer todo el texto, ¿ok? Ustedes cuando van a dar su discurso siempre tienen una pantalla detrás de ustedes, ¿ok? Por favor, no virar la cara y leer todo lo que está en su diapositiva, así sea en una exposición, no leer todo, porque eso la audiencia se les va a aburrir, se les va a dormir, ¿ok? Dice, leer palabra por palabra destruye la conexión natural con el público. El discurso se convierte en una recitación monótona que pierde impacto emocional y credibilidad. ¿Qué solución se puede dar a esto? Se pueden usar notas como guía, más no como muletas. Ojo con eso. Cuando ustedes tengan su discurso, siempre hay que tener las cartitas que siempre tienen en las manos las personas que dan discurso. No tienen todo su discurso anotado porque si no van a tener full cartas. No, siempre con palabras claves, palabras que ustedes sepan, se me olvida esta palabra, ok, me acuerdo con esta otra palabra y continúo, ok. Practicar hasta dominar el contenido y poder hablar de manera conversacional. Siempre antes de dar un discurso se practica días antes, se practica frente al espejo, se practica frente a personas, por ejemplo, tu familia o tus amigos que te puedan dar una crítica constructiva acerca de qué te falta, qué estás fallando, qué puedes mejorar. ¿Ok? Segundo punto, tenemos la monotonía y la falta de entusiasmo. Un discurso sin variación vocal y energía es como una canción de cuna. Adormece a la audiencia y hacen que pierda el interés. Esto es lo que yo les decía, vuelvo y repito,
la modulación de la voz y el tono, ¿ok? Como solución, aquí lo vemos, variar el tono, ritmo y volumen y mostrar pasión genuina por el tema tratado. Como tercer punto, tenemos la falta de preparación. La improvisación sin preparación es el camino más directo al fracaso. Un orador inseguro transmite inseguridad y pierde la atención de la audiencia rápidamente. Ustedes, por ejemplo, van a hablar sobre su discurso, qué sé yo, ustedes escogen el tema porque es más fácil el medio ambiente. Cuando ustedes dicen, ok, yo ya me lo sé, yo ya tengo todo en la mente, puedo improvisar, no. El discurso siempre viene preparado, siempre hay un esquema lógico, un esquema que hay que seguir. Les aseguro que si ustedes improvisan en un discurso, no van a hacer más de 2, 3 minutos. Por más que ustedes digan, no, está sencillo, yo puedo hablar, no. Créanme que van a fallar. Siempre el discurso viene estructurado, siempre el discurso tiene un esquema que seguir, ¿ok? ¿Qué dice la falta de preparación? La improvisación es el camino más directo al fracaso, chicos. Así que su solución es investigar siempre a fondo el tema, conocer a la audiencia que se van a referir, a la audiencia a la que le van a dar el discurso. Pueden ser audiencias difíciles, ojo, no siempre hay esas audiencias fáciles que te prestan atención, no. Hay audiencias y audiencias, ¿ok? Ustedes pueden exponer frente a niños, frente a adultos, adultos mayores, jóvenes adultos, todos son complicados, ¿ok? Por eso siempre deben prepararse con mucha anticipación antes de un discurso. Y por cuarto punto, tenemos ignorar a la audiencia. No adaptar el mensaje al público específico es como hablar en idioma extranjero. El discurso pierde relevancia y conexión emocional. Como solución, conocer las necesidades, intereses y nivel de conocimiento de la audiencia antes de preparar el discurso. Por ejemplo, chicos, que yo les esté hablando aquí y simplemente cuando ya termine, ni siquiera les pregunto, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué les interesó? ¿Alguna duda? No, si yo termino y cierro, los estoy ignorando a ustedes como estudiante por completo. Así deberían ser ustedes si llegan a dar en algún momento algún discurso. Siempre traten de interactuar con el público, siempre traten de mantener a su público despierto y tomarlo en cuenta, ¿ok? Tenemos un ejemplo famoso de un discurso. El discurso I Have a Dream, pronunciado el 28 de agosto de 1963 en Washington, D.C., fue uno de los más poderosos y efectivos de la historia moderna. Tuvo 250.000 asistentes hasta por televisión. ¿Ok? ¿Qué técnicas usó esta persona para su famoso discurso? Usó la repetición rítmica. ¿A qué se refiere con esto? Repetir varias veces una palabra clave. Por ejemplo, en este caso él usó la frase I have a dream, que se repite 8 veces, creando un efecto hipnótico y memorable, que se graba en la conciencia colectiva. Segundo punto, usó metáforas poderosas, usó imágenes como cheques sin fondos o un oasis de libertad para hacer conceptos abstractos tangibles y comprensibles. Usó referencias bíblicas, que incorporó estas citas bíblicas para la audiencia y esto hizo que eleve el mensaje a un plano más moral, un plano más espiritual. Usó lo que es la progresión emocional. Se construye desde la frustración hasta la esperanza, llevando a la audiencia a un viaje emocional transformador y tuvo un impacto duradero. Este discurso no solo inspiró toda una generación, sino que se convirtió en el catalizador de cambios legislativos fundamentales en Estados Unidos. Se demuestra cómo las palabras que están bien organizadas y bien pronunciadas pueden cambiar el curso de la historia. Ok, a esto me refería con que cada discurso, chicos, tiene su propia estructura, su propio esquema que deben seguir. No es ir e improvisar, no es ir y bueno, yo un discurso es una simple exposición. No. Como primer punto tenemos la investigación y organización. Se recopila la información importante y se organiza las ideas principales.
Siempre tienen que tener un objetivo específico e identificar los puntos claves que ustedes quieran transmitir, a quiénes le quieran transmitir o qué es lo que ustedes quieren transmitir a ese público, ¿ok? Se crea un esquema claro que guíe la estructura lógica del mensaje que ustedes quieren dar. Por ejemplo, se define el objetivo principal, se investiga datos y ejemplos relevantes y se organiza ideas en un esquema lógico. Segundo punto, se conoce a la audiencia. Se adapta el mensaje según el perfil, intereses y necesidades de tu público. Se considera su nivel de conocimiento sobre el tema, sus expectativas y el contexto en el que se desarrollará el discurso. Como ejemplo, identificar el perfil demográfico, se evalúa el nivel de conocimiento y se consideran los intereses y las motivaciones de la audiencia. ¿Ok? Aquí es lo que yo les decía, chicos, de que hay audiencias y audiencias, siempre tienen que estar pendiente a qué público es que se van a dirigir y adaptar su discurso a ello, ¿ok? Como tercer punto tenemos la práctica intensiva. Hay que ensayar múltiples veces hasta dominar el contenido y controlar el tiempo. Se practica frente al espejo, se graba o se presenta ante amigos para recibir retroalimentación constructiva, lo que ya les había hablado anteriormente de practicar en un espejo, con la familia, personas que realmente les ayuden a ustedes a decir, ok, te faltó esto o mejoras esto. Por ejemplo, practicar en voz alta repetidamente, controlar el timing y los ritmos. Vuelvo y repito, respetar los puntos y las comas y no ir como carretilla. Y solicitar el feedback de personas de confianza. Como cuarto punto, tenemos la preparación final. Se preparan todos los elementos técnicos y logísticos. Se revisa el equipo que vayan a utilizar, los materiales de apoyo y, chicos, mentalizarse positivamente antes de la presentación. Bien dicen, chicos, que cuando uno piensa y eso lo atrae. No pueden estar muertos de nervios porque eso van a decir, no, es que siento que no me preparé bien, siento que puedo mejorar, y si no entro, y si no avanzo, y si gagueo, y si corto palabras, no. Si piensan todo eso, eso van a traer y eso les va a suceder. Ustedes siempre tienen que mentalizarse positivamente. Da nervios dar un discurso, sí, da muchos nervios, pero tienen que tratar de mentalizarse y tranquilizarse antes de dar un discurso porque van a traer lo que pensaron, ¿ok? Siempre positivos para dar el discurso y lo harán excelente, ¿ok? Ese es el tema de hoy, el tema del discurso, chicos. Eh, ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No le dicen ninguna. Ok, espero hayan anotado los puntos importantes y ahorita yo les voy a dejar un video como para ya que quede más claro este tema, ¿ok? Muy interesante. Discurso oral. Es la exposición oral de temas de interés social, especialmente de los que implican conflicto de valores. Durante el discurso oral, el expositor presenta su punto de vista y argumenta sus razones, incluyendo sus sentimientos y valores. Además, los contrasta con otros puntos de vista. ¿Para qué sirve? En un ambiente democrático, el discurso oral nos permite argumentar sobre nuestra forma de pensar respecto de un tema. Además, al hablar con otros y estar atentos a lo que dicen, desarrollamos nuestra capacidad para la reflexión y la escucha activa. Al elaborar discursos orales nos acostumbramos a pensar críticamente sobre temas sociales, justificar una postura, discutir su conveniencia y comprometernos. ¿Cómo se lleva a cabo? Elegir el tema.
Reflexionen sobre las cosas importantes que pasan a su alrededor y de las cuales les gustaría hablar. Pueden ser temas que observen y les parezca que no están bien, como la violencia en los programas de televisión y las películas para niños, o valores que les interesa promover, como la libertad para decir lo que piensan o participar en decisiones que se relacionen con los niños de su comunidad. Redactar un guión. Para organizar la información que encontraron y sus reflexiones sobre ella, es muy útil elaborar un guión. Este debe cumplir con las siguientes características. Título del discurso. Descripción del tema o situación, qué es y qué consecuencias tiene. Problemas. Soluciones. Conclusiones. Estas son algunas recomendaciones que debería seguir para redactar un buen guión. Busquen la mejor manera de unir sus ideas para que los oyentes las entiendan y luego escriban el discurso. Agreguen explicaciones y ejemplos que conozcan bien. Recuerden que el lenguaje debe ser formal y muy claro para que todos lo comprendan. Cuando el guión tenga sentido para ustedes y estén a gusto con él, estará terminado. Preparar el discurso. Antes de presentar un discurso oral, es necesario prepararlo. Puedes seguir estos pasos. Lean varias veces su discurso para familiarizarse con él. Subrayen palabras clave para que al exponerlo se guíen con ellas y no lean todo. Ensayen con su guión en la mano. Pueden también memorizarlo, leyéndolo muchas veces y después intenten decirlo. No tienen que hacerlo exactamente igual, solo es necesario decir en orden las ideas importantes. Practíquenlo primero solos, hablando frente a un espejo, luego frente a algún amigo que les dé sugerencias para mejorar su forma de presentarlo. Consideren lo siguiente cuando ensayen. Hablen en voz alta para que los escuchen. Una manera de hacerlo es pensar que la voz sale del estómago. Cuiden su entonación, suban el volumen al pronunciar las partes importantes de su discurso. Háganlo de pie, imaginando a su público, con una postura en la que se sientan cómodos. Miren a los ojos a las personas que los escuchan. Esto es todo por hoy. No olvides comentar. Listo, chicos. Yo les voy a preguntar a ustedes para que tengan su participación en clase, ¿qué es para ustedes lo más importante de un discurso? El vocabulario, ¿Ok? ¿Algo más? Las ideas centrales. Ya, muy bien. Julián, ¿algo que puedas acotar a las ideas de tus amigos? la presentación, listening también. También, muy bien. La voz y el tono. Correcto. Muy bien, chicos. Bueno, espero, ¿tienen alguna duda? ¿Todo ha quedado claro? Sí, Sí, todo listening, claro, todo listo. claro. Listo, chicos. Bueno, bueno, me alegro que no haya quedado ninguna duda. Muchísimas gracias a ustedes por participar y por prestar atención. Nos vemos en la siguiente clase, chicos.